Dios te bendiga y bienvenidos a nuestro canal de YouTube oficial Iglesia Cristiana Fuente de Amor con los pastores José y Rosario Pascual. En el año 2021, en el mes de enero, estaremos ministrando bajo la palabra rema sumergidos en su presencia y por 30 días estaremos compartiendo un devocional. Hoy es el día número 22, enero 25. Romanos capítulo 8, del 1 hasta el 17. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, es semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Sí, es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero sí, Cristo está en vosotros. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Había un hombre que era fanático de reptiles exóticos. Él comenzó a llenar su casa con todo tipo de lagartijas y serpientes. Los compraba cuando estaban bien pequeñitos y después se los llevaba a casa para criarlos, como que si fueran mascotas normales. Resulta que uno de las especies que él tenía la capacidad de devorar una persona. Este reptil comenzó a crecer a su nivel de capacidad y conforme iba creciendo, iba paseándose por toda la casa del dueño con libertad. Un día, el dueño de la casa se quedó durmiendo y este reptil entró al dormitorio y lo vio durmiendo. El instinto de carnívoro actuó y le metió una mordida en el cuello al dueño. El reptil le gustó lo que probó, entonces siguió comiéndose al hombre por pedazos. La naturaleza de la carne es el pecado. La naturaleza del Espíritu es la santidad. El dueño
De estos reptiles creó que nunca los reptiles que él mismo crió y alimentó fueran quien lo mataran. Se confió. Así es como trabaja el pecado. Mientras nosotros lo estamos alimentando, es cuestión de tiempo que mate el espíritu dentro de nosotros. El pecado trabaja como el cáncer. Las células cancerosas trabajan en unidad para destruir las células buenas en nuestros cuerpos. Y cuando la persona se da cuenta, ya las células cancerosas se reproducieron a tal grado que ya no hay remedio para esa persona. La diferencia es que si nosotros tomamos la iniciativa de dejar el pecado y seguir a Cristo, Él se encargará de limpiarnos y redimirnos de nuestras fallas. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Por eso es tan importante cuidar lo que escuchamos. La música es que escuchamos, lo que vemos, lo que practicamos, con quién practicamos, en qué se está invirtiendo nuestro tiempo a diario, con quién convivimos. Todo esto tenemos que tomar a cuenta porque Jesús se la pasaba haciendo el trabajo de su Padre, hablando el lenguaje del reino, convivía con sus discípulos donde Él fue influencia para ellos y logró implementar el carácter de Cristo y reproducirse en ellos. Y principalmente, Él tenía una comunión con su Padre a diario. Él no hacía nada sino antes presentárselo a Dios. El Espíritu que levantó a Jesús de los muertos también puede vivir dentro de nosotros si se lo permitimos. Así como Jesús venció la muerte, el Espíritu está apto para matar esos deseos de la carne que nos atacan a diario para que pequemos. Pues nosotros no hemos recibido el espíritu de esclavitud, sino que fuimos adoptados por el cual clamamos Abba Padre. Y si somos hijos de Él, también vamos a ser herederos. ¿Herederos de Dios se imaginan? ¿Y coherederos con Cristo? Eso sí, tenemos que padecer juntamente con Él, para que junto con Él también seamos glorificados. Recibamos todo lo bueno que viene de parte de nuestro Padre. Habrán momentos donde no todo va a ser bueno, pero tenemos la fe y la esperanza en Él, que la herencia de nosotros es mayor. Por lo tanto, no le pongamos amor a lo que está aquí en esta tierra, porque es pasajero. Recuerden que todo lo que es conforme a la carne, con el tiempo produce muerte. Pero todo lo que viene de parte de Dios y de parte del Espíritu Santo no añade tristeza, sino que gozo y una plenitud de vida en Cristo Jesús. Bendiciones. Dios te bendiga.